¿eh? Es decir, cada vez que nosotros tomamos y calculamos cada uno de los parámetros de esa matriz, esos elementos sirven para comparar y representan distintas cosas, ¿no? ¿Está claro eso más o menos? Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. ¿Pudieron hacer el problema? Bueno, si no cualquier cosa, después vía mail me consultan, ¿está bien? Sí, está bien. Bueno, o me mandan una solución y me la consultan a ver si está bien o no. Bueno, entonces, habíamos dicho que una manera de representar la conducta aleatoria de esa variable aleatoria era a través de una función matemática que se denominaba modelo de distribución, de probabilidades. Yo voy a entrar ahora en toda una serie de cálculos que van a intervenir en modelo de distribución de probabilidades y ustedes lo que van a tener que hacer, yo lo voy a explicar, pero después van a tener que hacer un esfuerzo de repasar modelo de distribución de probabilidades de la cursada de cálculo de probabilidad estadística, porque si no, no van a entender mucho. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver que para este tipo de problemas sigue siendo el criterio de máximo beneficio esperado el criterio que rige la toma de decisiones para conceptos de riesgo igual que variable aleatoria discreta. Es decir, para variable aleatoria discreta o variable aleatoria continua, bajo condiciones de riesgo, el criterio sigue siendo el criterio de máximo beneficio esperado, que consiste en calcular la esperanza matemática del beneficio de cada alternativa y a partir de ahí, ¿sí?, elegir aquella alternativa que maximiza esa esperanza matemática. Entonces lo que vamos a hacer ahora es aprender a calcular la esperanza matemática del beneficio. O sea, no vamos a aprender a tomar una decisión. Vamos a aprender a calcular la esperanza matemática del beneficio. ¿Está bien? Vamos a ver un problema. Un caso real. Una empresa que es proveedora de tecnología establece un negocio, este es el típico negocio de una licitación, ¿sí?, o un contrato con las empresas constructoras o bueno, cualquier tipo de contratista. Entonces, esta empresa que yo contrato para que me pongan una línea procesadora de leche llave en mano. ¿Sabe lo que es llave en mano? Llave en mano significa: tomá, instalame la línea procesadora y cuando termines me decís, terminé, yo aprieto un botón y la línea empieza a andar y a producir. Eso es llave en mano. El monto de ese contrato es de 600.000 pesos, con un plazo de ejecución de entrega de 210 días. La obra tiene un costo fijo de 330.000 pesos y un costo variable de 500 pesos por día. En el contrato se establece una penalización de 2.500 pesos por día de atraso y un premio de 1.500 pesos por día de adelanto. Se ha establecido que el tiempo medio de duración de la obra es una variable aleatoria de distribución normal de media mu igual a 195 días y sigma igual a 25 días. Lo que se pide es calcular el beneficio esperado. Entonces,
Ahora, ustedes son el contratista. ¿Está bien? Ustedes son el contratista. Entonces, ¿el problema cuál es? Yo te voy a pagar 600.000 pesos por esa planta procesadora de leche. ¿Está bien? Bueno, macanudo. Y establecemos 210 días. ¿Está bien? Estamos totalmente de acuerdo. Me dicen ustedes. Entonces ustedes empiezan a calcular la esperanza matemática del beneficio de ese modelo. Con un agregado. Primero, que si entregan antes de los 210 días, o sea, vienen ustedes a mí y me dicen, señor, acá tiene la llave. Ah, muy bien, pero me la entregaron a los 200 días. Por eso, me tiene que premiar con 1.500 pesos por día de adelanto. Y si yo voy ustedes vienen con la llavecita que prende la máquina y me la dan a los 220 días, entonces yo lo voy a penalizar. ¿Por qué? Y porque ustedes me perjudicaron con 10 días de funcionamiento de esa línea. ¿Y cómo los voy a penalizar? Con 2.500 pesos por día de atraso. Lo que yo sé, mejor dicho, lo que ustedes como contratistas saben que, o los que son proveedores de tecnología, saben que la variable aleatoria, tiempo de duración de la obra, es una variable aleatoria de distribución normal. Es decir, que la naturaleza aleatoria de esa variable la pueden modelizar con un modelo matemático de distribución de probabilidad que es el modelo normal, que es ese modelo que les hice la descripción anterior y que ustedes tendrían que saber. Sigma sobre raíz de 2pi exponencial, un menos un medio de x menos mu sobre sigma al cuadrado. Bueno, eso lo tendrían que repasar un poquitito. ¿Se entendió cuál es el problema? Calcular el beneficio esperado a partir de esta situación. ¿Se entendió el problema? Sí, perfecto. Sí, sí. Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo lo calculamos. Vamos a llamar a X, que es la variable aleatoria, tiempo de duración de la obra. Mu, que es el tiempo medio de duración de la obra, o la esperanza matemática de esa variable. Recuerden que mu es igual a la esperanza matemática de X, y eso es igual a 195 días. Y sigma es 25 días. Recuerden que mu es la integral entre menos infinito e infinito de un momento centrado de primer orden. Es decir, es la integral entre menos infinito e infinito de x, f de x diferencial x. En donde f de x, para este caso, es una distribución normal. Y sigma es, digamos, sigma cuadrado es la integral entre menos infinito e infinito de x cuadrado por f de x diferencial x. Siempre se calcula de la misma manera. Mientras mu es un momento centrado de primer orden, sigma cuadrado es un momento centrado de segundo orden. Y esos son parámetros de la distribución. Esto es repaso, ¿eh? Es repaso. Bueno, plazo de entrega 210 días. Es decir, lo que tengo son la variable aleatoria, los parámetros de la distribución y el modelo de distribución. ¿Y cuál es el plazo de entrega? Entonces puedo representar dos casos. El primer caso, cuando X, el plazo de entrega o el tiempo de duración de la obra, es menor o igual que 210. Entonces, el beneficio que voy a obtener en ese caso, lo puedo calcular como todo lo que entra por el monto del contrato, que es 600.000, menos lo que sale por los costos fijos. Por ejemplo, un costo fijo podría ser los equipos, el pasteurizador, qué sé yo, o los equipos que ponga, menos el costo variable, que es lo que le voy a pagar a los que van a montar, el mecánico, el electricista, que es 500 por X,
Esto estaba como dato. 500 es el costo variable por día. Y como entrego antes de esta fecha pactada, ¿me van a premiar o a penalizar? Me van a premiar. Muy bien. Entonces me van a premiar con 1500. Si me premian, lo tengo que sumar, ¿verdad? Más 1500 por 210 menos x. Cuando x es menor que 210, esto va a ser un número que va a representar ¿qué cosa? A la cantidad de días que entregaste antes. Perfecto. Entonces, esto será el caso para x menor o igual que 210. Para x mayor o igual que 210, ¿sí?, el cálculo es más o menos parecido. Esto es todo lo que entró, esto es lo que tengo que pagar, costo fijo, esto es lo que tengo que pagar de costo variable, y acá, como entregué después de la fecha pactada, ¿qué van a hacer? ¿Me van a premiar o me van a penalizar? A penalizar. Muy bien. Y entonces me van a penalizar, con lo cual yo voy a perder beneficio, con 2.500 pesos por cada día de atraso. X menos 210, ¿qué representa? La cantidad de días que tardé de más. Muy bien. Entonces, si trabajo algebraicamente, estos dos, me va a dar, digamos, simplificadamente, estas dos ecuaciones. Esta y esta para cada caso. ¿Está bien? La primera, acá quiero poner el igual, ¿sí?, porque no hay ningún problema en ponerlo. Cuando x es igual a 210, esto desaparece. Es lo mismo. Esto es 0, cuando x es 210, esto es 0, y cuando x es 210, esto es 0, y esto desaparece, entonces el cálculo es exactamente lo mismo. ¿Está claro? Entonces ahora considero estas dos ecuaciones. Y ahora voy a ejercitar matemáticamente la cosa. Ustedes recuerdan que, a ver si lo voy a escribir, si lo escribo acá. Mu es igual a la integral entre menos infinito y más infinito de x por f de x diferencial x. ¿Está bien? Esto es mu. ¿Ok? Entonces, mu es igual a ¿qué? A la esperanza matemática de la variable aleatoria. Acá tengo una igualdad. Puedo decir mu, puedo decir esta integral o puedo decir esto, esperanza matemática. Esto es una identidad. Cualquiera de las tres cosas es lo mismo y representa lo mismo. ¿Está bien? Cuando f de x es igual a sigma sobre raíz de 2pi por exponencial menos un medio de x menos mu sobre sigma al cuadrado, este modelo se llama normal.
Puede haber otras funciones, y mire, voy a escribir otra. Cuando f de x es 1 sobre lambda por e a la menos lambda x, perdón. ¿Saben cómo se llama esta función? Gamma de Poisson. O sea, siempre voy a tener un modelo matemático para describir el comportamiento aleatorio de esa variable. Es decir, la conducta aleatoria de esta variable puede expresarse así. O también puede expresarse de esta manera. O puede expresarse de un montón de maneras y de modelos matemáticos. Depende cuál es esa naturaleza. Entonces ahora yo lo que voy a hacer es utilizar esta definición para calcular la esperanza matemática del beneficio. Cuando yo estoy en una clase presencial, hago media hora de repaso porque sé que los tomo muy desprevenidos con estos temas y si no, no van a entender nada. Pero bueno, cualquier cosa, después me pregunto. Entonces ahora voy a calcular la esperanza matemática del beneficio, para lo cual voy a tener que integrar entre menos infinito y más infinito. Pero acá hay un valor de corte. Ese valor de corte va a estar dado ¿en dónde? En el valor de 210, que es el valor de finalización de la obra. Y que en función de los días de duración de la obra, el beneficio como una función de esos días va a tener una expresión matemática diferente, ya sea cuando x es menor que 210 o cuando x es mayor a 210. Y entonces acá lo que voy a hacer es reemplazar esta función, que esta era la función matemática la primera, ¿se acuerdan? 585.000 menos 2.000x para x menor o igual que 210. Por f de x diferencial x. ¿Por qué por f de x diferencial x? Y porque acá es x f de x diferencial x. O sea, aparece el modelo de distribución en el cálculo de la esperanza matemática. Entonces, evidentemente, esto va a expresar el comportamiento que va a tener desde el punto de vista del parámetro mu, o esperanza matemática, del beneficio como función de la variable aleatoria entre menos infinito y 210. A esto que le tengo que sumar la otra parte. La otra parte, ¿cuál será? De 210 a más infinito. ¿Está bien? Y para eso tendré que ubicar, ¿qué cosa? La función que representa el comportamiento del beneficio cuando x es mayor que 210. Y entonces, nuevamente, acá voy a poner esto por f de x diferencial x. Bueno, ¿qué hago ahora? Aplico la propiedad distributiva, separo, ¿sí? Esto por esto, menos esto por esto, y tengo una cantidad de integrales que evidentemente significan algo. ¿Te hago una pregunta, Gustavo? ¿Cómo? ¿Te hago una pregunta? Sí. Entonces, vos lo que cambiaste de la función mu fue simplemente la parte de la x porque tu función está cambiada a lo que sería una x sola. Por eso lo estás cambiando. Claro, porque, digamos, b de x sigue siendo una función lineal, porque yo después la puedo separar. Vos fijate que acá la estoy separando, ¿ves? Me queda x f de x, ¿está bien? O sea, esto sigue siendo lineal, sigue siendo x elevado a la primera potencia. Genial, gracias. Lo que pasa es que después la desagrego aplicando la propiedad distributiva, ¿ok? Bueno. Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿están de acuerdo que aplico la propiedad distributiva y esto es la primera integral? ¿Está bien? Y esto es la segunda integral. ¿Está bien? Ahora pregunto,
¿Hay algo que conozca de acá? Sí, esto lo conozco. ¿Y esto qué es? Bueno, el concepto básico, la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual que un valor determinado x es igual a f grande de x, que se llama función de distribución izquierda. ¿Está bien? O sea, decir esto y decir esto es lo mismo. Como el modelo de distribución es difícil porque puede tener infinitas primitivas, lo que se usa es la derivada de f de x, f grande de x, respecto de x, y esto se denomina función de densidad o función acumulada de probabilidad. O sea que decir esto es decir esto. Y decir f de x es decir esto. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria, ¿sí?, tome valores menores o iguales que 210? Bueno, es el f de 210. ¿Está bien? ¿Y cómo explico este f de 210? Este f de 210 se puede calcular como, o sea, el f de x se puede calcular como la integral entre menos infinito y x de f de x diferencial x. Entonces, esta integral entre menos infinito y x de la función de densidad diferencial x, que en este caso la función de densidad es una normal, podría ser cualquier otra. En ese caso, estoy haciendo el f de x, o sea, este f de x. Decir esto es lo mismo que decir esto. Y decir esto, o decir esto, es exactamente lo mismo. Y después vamos a saber que esto es igual a lo que se llama phi de z, que es cuando la función de distribución está estandarizada con una variable z, en la cual z es igual a x menos mu sobre sigma. Entonces, decir f de x, decir esta integral, decir phi de z, o decir la probabilidad de que x sea menor o igual que x, es lo mismo. Estas cuatro expresiones, f grande de x, esta integral, phi de z, esta probabilidad, es lo mismo. Son distintas maneras de decir lo mismo. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es esta. Esta integral que yo tengo acá, ahora que ya saben toda esta información, ¿qué es? F La de X. función densidad. Es la función, es la probabilidad, es esta, la probabilidad de que la variable aleatoria asuma valores menores o iguales que 210. ¿Está bien? ¿Esto qué es? Bueno, no lo sé. ¿Esto qué es? Y esto es el complemento de 210, es decir, es 1 menos f de 210, porque es la integral entre 210 e infinito de f de x diferencial x. Es decir, en la curva, si esto es la normal, ¿esto qué es? ¿Esto cómo se llama? Se llama mu. ¿Está bien? Si este valor acá es x, de acá para allá, si esto es menos infinito, ¿no? Y esto es más infinito.
De acá para allá será f de x. Pregunto, ¿cuánto vale la integral entre menos infinito e infinito? O sea, f de x será toda esta superficie. Siendo este eje la función f chica de x. Esto es f de x. Y de acá para allá, bueno, habría que ver cuánto vale toda la curva. La superficie debajo del área de toda la curva. ¿Y cuánto vale? 1. Muy bien. Entonces, de acá para allá, ¿cómo lo calculo? 1 menos f de x. Muy bien. Aprendieron cálculo de probabilidad estadística, ¿vieron? En 15 minutos repasaron todo. Entonces, esto no lo sé porque en realidad esto lo sabía, ¿sí? Lo sabía de acá. Pero esta integral es entre menos infinito y infinito, de x, f de x diferencial x. Pero la integral que tengo es entre menos infinito y 210. Entonces aparece acá un concepto nuevo. Estas dos integrales son un concepto nuevo. Cuando dice g de x, lo que está diciendo es 1 menos f de x. ¿Está bien? O sea, 1 menos f de x también se llama g de x. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que puedo escribir? Bueno, un concepto nuevo. Para ustedes que no, seguramente no vieron, y es el concepto de expectativa parcial izquierda. Se define como expectativa parcial izquierda a la integral entre menos infinito y x de x, f de x diferencial x, y se designa como h de x. Es decir esto es lo mismo que decir esto. Y el concepto de expectativa parcial derecha es lo que falta entre x e infinito, y se denomina j de x. De manera tal que h de x más j de x, quedan 10 minutos, perdón, que ahí hice más j de x, ¿a qué será igual? Fíjense en la naturaleza que tiene la integral, ¿no? A la integral entre menos infinito a más infinito. Porque Muy la bien. x es ¿De qué función integrando? de x por f de x de x. Por f de x por f de x. Esta es la función de densidad. ¿Y esto a qué será igual? Fíjense la anterior. ¿A 1? No. ¿A qué será igual? A mu. ¿Y mu a qué es igual? La esperanza. A la esperanza. Entonces, esto, ¿a qué será igual? A mu. ¿Está bien? Seguramente ustedes lo están escribiendo mucho mejor en sus cuadernos. Entonces, estos conceptos permiten ahora reformular claramente. Bueno, a ver, antes de eso, de reformular el modelo matemático de esperanza matemática del beneficio, tenemos que calcular h de x. Y h de x acá es la integral entre menos infinito e infinito de x f de x diferencial x. Como f de x es una función normal, ¿qué voy a escribir? 1 sobre sigma raíz de 2pi. Acá me equivoqué. Yo les dije a ustedes que era
acá tengo que borrar, discúlpenme. Eso es me falló la memoria. Entonces tengo que poner 1 sobre sigma raíz de 2pi. ¿Está bien? Raíz sigma raíz de 2pi. A veces uno quiere hacer las cosas de memoria. No pensé que tenía que hacer este repaso. Entonces, 1 sobre sigma raíz de 2pi por x exponencial todo esto. En realidad es la función de distribución f de x, ¿no? F de x ya que va a ser igual a 1 sobre sigma raíz de 2pi, ¿sí? Por exponencial todo esto. Entonces, cuando reemplazo esta f chica de x por la función de densidad, lo que voy a calcular es el h de x. Como ustedes no pueden salir porque están haciendo cuarentena, el sábado, mañana, tienen todo el día para resolver esta integral y repasar matemática y cálculo de probabilidad estadística. Tienen que hacer 3 sustituciones. Entonces, resolviendo esa integral, lo que llegan es que h de x es igual a mu por phi de z menos sigma sobre raíz de 2pi por e a la menos z cuadrado sobre 2. Esto que no se ve bien es z. Recuerden que z es x menos mu sobre sigma, ¿sí? Y representa la variable aleatoria estandarizada. Bueno, como ahora yo ya sé cómo calcular esto, y también sé cómo calcular el f de 210, entonces lo que voy a hacer es poner en la integral que decía menos infinito y 210 de f de x diferencial x, acá 210. En la otra integral, donde decía menos infinito 210 de x, f de x diferencial x, h de 210. En esta integral, g de 210, que es 1 menos el f de 210, y acá j de 210, que es igual a mu menos el h de 210. Entonces, en realidad, lo único que tengo que calcular es el h de 210. El h de 210 lo calculo de esta manera. A ver, ¿cómo calcularía el z? ¿Quién me dice? Recién lo tenés ahí abajo y tenés todos los datos. ¿El z a qué sería igual? A x menos mu sobre sigma. Y bueno, ¿y a qué sería igual? ¿Cuánto vale x? 210. Perfecto, 210 menos mu. ¿Cuánto vale mu? 195. Correcto. 195. Sobre sigma. ¿Cuánto vale sigma? 25. 25. Este es el cálculo. Y después, una vez que tienen z, calculan el phi de z. Pero cuidado, el phi de z es igual al f de 210. O sea, el phi de z, ¿cuánto da esto? Creo que da 0,6. 0,6. El phi de 0,6, el phi de z, es igual al f de 210. Y el f de 210 lo pueden sacar de función estadística del Excel. Gustavo, Sí. le puedo hacer una pregunta. Lo de que el phi de z es igual a f de x, ¿es en el caso de tener distribución normal o es siempre? Sí, en digamos? este caso.
Ok. Sí, porque es la función estandarizada. Bueno, entonces, dicho esto, ustedes, si van al Excel, ponen X, mu, sigma, calculan el Z o van directamente con el X, mu y sigma a funciones estadísticas, y depende del Excel que tengan, buscan distribución normal, creo que era distribución normal, pican ahí y les dice que entre en X, que entre mu, que entre sigma, y les da la función de distribución de ese X. Si ustedes ponen 210, 195, sigma, y les va a pedir que pongan verdadero para que sea acumulado, ¿está bien? Entonces le va a dar el F de 210, que es lo mismo que el phi de 0,6. Entonces calculan el H de 210 como mu por phi de z menos sigma sobre raíz de 2pi por e a la menos z cuadrado sobre 2. El phi de z lo tienen, el mu lo tienen, el sigma lo tienen, raíz de 2pi lo conocen, y e a la menos 0,6 cuadrado sobre 2, porque z es 0,6. Cuando hacen esa cuentita, yo ya la hice, les da esto. Reemplazan esto. Gustavo, ¿Sí? ¿podría sacarla directamente con el Z en el Excel o sí tengo que meter X muy...? No, falta un minuto. Con el Z podés sacarlo, pero tenés que ir a distribución normal estándar. Ok. Después, ahora Perfecto. cualquier cosa lo vemos. Ahora vemos dentro de 15, 20 minutos, que cuando termine esto, eso, ¿verdad? Entonces, haciendo Dale. los cálculos y representando que esto es fácil, calculamos la esperanza matemática. Y esto es la esperanza matemática de esa alternativa. ¿Está bien? O sea que vamos a quedar acá. Y voy a explicar qué es este número. Y después voy a tratar de trabajar en el Excel. Y así calculamos cada cosa. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, gracias.